En el corazón de Tarija, una historia de violencia de género se tragó la vida de una mujer joven, madre de 3 hijas. Hola amigos, bienvenidos a mi canal y a un nuevo episodio de Historias que valen la pena contar, donde damos voz a historias que merecen ser escuchadas. Yo soy Daniela y hoy les traigo una historia que ocurrió en Bolivia. Y recuerden que cada historia tiene su propio valor y su propia lección. Así que acompáñenme a ver esta historia. Balbina Flores Tejerina tenía 33 años, vivía en Tarija, al sur de Bolivia. Era madre de 3 niñas, una de 13 años, 10 años y 7 años, y como muchas mujeres luchaba día a día por brindarles un futuro mejor. Quienes la conocieron la describen como una mujer dedicada, tranquila, cariñosa y muy apegada a su familia. Aunque no se ha divulgado detalles sobre su ocupación ni cómo había sido su vida, solo se conoce que mantuvo una relación sentimental con el padre de sus hijas, Gonzalo Cóndori, pero estaban separados, y quien se había quedado con la custodia de las hijas era Gonzalo. Lamentablemente, la información disponible sobre el caso de Balbina Flores es limitada, pero aún así sentí la necesidad de traer su historia a este canal, porque aunque los detalles sean escasos, su desaparición, la lucha de su familia y la búsqueda incansable de justicia merecen ser escuchadas. Balbina no puede quedarse en el silencio, y si contar su historia ayuda a crear conciencia, entonces ya es un paso hacia algo más grande, hacia la memoria, la verdad y la justicia. Según las investigaciones, el 14 de febrero del 2021, día de San Valentín, Balbina fue a casa de su expareja Gonzalo para visitar a sus hijas. Ese encuentro terminó en una discusión presuntamente por celos. A las 5 de la tarde, Balbina recibió una llamada. Después mandó un mensaje diciendo que tenía problemas con Gonzalo. A las 7:45 de la noche llamó a su hermana pidiendo ayuda. Luego, silencio. Pasaron días, semanas y Balbina no regresaba. Fue su madre, del cual no se encontró detalle de su nombre, quien, movida por una fuerza inexplicable, aseguró haber soñado con su hija, quien le señalaba el lugar donde estaba. Con esa intuición, la familia removió escombros en un barranco con ayuda de voluntarios y maquinaria que ellos mismos costearon. Fue la familia la que encontró su cuerpo, no la policía. Tras 77 días de búsqueda, el 2 de mayo, Balbina fue hallada a solo 2 cuadras de la casa de Gonzalo, semienterrada en una quebrada. La policía encontró pruebas contundentes. Gonzalo Cóndori fue visto por las cámaras de seguridad con una pala en la madrugada del 15 de febrero. Había manchas de sangre en su casa, sin embargo, negó su responsabilidad. Fue procesado, pero solo por violencia familiar, y recibió una condena de solo 4 años. El proceso por fe sigue abierto. Este caso evidencia las grietas del sistema judicial boliviano. A pesar de las pruebas, las condenas suelen ser insuficientes. La familia de Balbina no solo sufrió su pérdida, sino también la indiferencia institucional. La madre y la hermana de Balbina no se rindieron. Durante los 77 días pegaron carteles, hablaron con médicos, ofrecieron recompensas y removieron cielo y tierra por encontrarla. Su amor y tenacidad lograron lo que las instituciones no pudieron. Ellas siguen exigiendo justicia. No solo piden castigo, piden dignidad para una mujer que no se merecía eso. El caso de Balbina no fue un hecho aislado. En Bolivia cada año se registran decenas de femicidios. Muchas familias aún no encuentran justicia. Balbina se convirtió en un nombre que resuena cuando se habla de impunidad, pero también de esperanza y amor familiar. Balbina Flores fue madre, hija, hermana, mujer. No fue una estadística, fue una vida que merecía ser vivida plenamente. Y bueno amigos, así llegamos al final de la historia de hoy. La historia de Balbina Flores revela la profunda indiferencia institucional y la valentía de una madre que hizo lo que las autoridades no pudieron, encontrar a su hija y alzar la voz por justicia. Nos obliga a actuar, a no callar, a no ignorar. Nos vemos en un próximo videito amigos. Gracias por elegir ver este video entre tantos. Dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Me gustaría conocer tus opiniones, siempre con respeto hacia las víctimas y sus familias. Tenemos que promover a la reflexión y sobre todo conciencia. Y recuerden, si tocan a una, nos tocan a todas. Dios los bendiga a todos y hasta la próxima. Adiós.